El 20 de noviembre celebramos cada año el Día de la Soberanía Nacional. ¿Sabes bien por qué? Ahora te lo cuento. Ubiquémonos en la época de Juan Manuel de Rosas, que era gobernador de Buenos Aires y que además tenía a su cargo el manejo de las relaciones exteriores delegada por alguna de las provincias que conformaban esta alianza conocida como la Confederación Argentina. Había un tema conflictivo dentro de esa confederación que era la navegación de los ríos interiores, es decir, el Paraná y el Uruguay, cuestión que perjudicaba fundamentalmente a Entre Ríos, una provincia muy rica, que vivía en la exportación de ganado, también como Buenos Aires. Ahí ya te estoy dando alguna pista de dónde va a surgir después un gran conflicto que va a terminar con el gobierno de Rosas. Estamos hablando, por supuesto, de Urquiza. Eso va a ser más adelante. Pero mientras tanto, unos que se sentían también muy perjudicados por esta dificultad para navegar libremente los ríos sin el permiso de Buenos Aires, eran los franceses y los ingleses, que comerciaban mucho con esta región, con Montevideo, con Buenos Aires, y pretendían extender este negocio a las provincias interiores. Ante esta situación, ya Francia había tenido un primer intento de bloqueo en el año 1838, bloqueo francés que fue muy duro, que perjudicó bastante la economía argentina y que termina zanjándose gracias a los buenos oficios diplomáticos de ¿quién? De José de San Martín, que estaba exiliado en Francia. Ahí mueve sus contactos, habla con el Parlamento y se llega a un acuerdo bastante ventajoso, el acuerdo Macoarana, entre el representante francés y el canciller argentino. Pero evidentemente no se quedan de todo conformes porque la situación sigue siendo un poco conflictiva y para el año 1845, dos potencias que se habían matado, que habían tenido la famosa guerra de los 100 años, es decir, Francia e Inglaterra, se unen para atacar a quién, adivina quién, a nosotros. Efectivamente, el 20 de noviembre de 1845, una flota impresionante, 90 buques mercantes, 20 de guerra, una flota impresionante, vienen a bloquear el puerto de Buenos Aires. Al enterarse que está viniendo esta poderosísima flota, que primero pasa por Montevideo, el canciller Arana dice ante la legislatura: ¿con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a imponer restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de los ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la cual deben callar los derechos del poder soberano del Estado, cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos? ¿Y qué? ¿La opinión de los abogados de la Inglaterra, aunque sean los de la corona, se sobrepondrá a la voluntad y prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extranjero? Pero los argentinos no han de pasar por estas demasías. Tienen la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión indiscreta. El general Rosas les ha enseñado prácticamente que pueden desbaratar las tramas de sus enemigos por más poderosos que sean. Nuestro código internacional es muy corto: paz y amistad con los que nos respetan y la guerra a muerte a los que se atrevan a insultarlo. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, muy poco. No teníamos una armada, teníamos 4 o 5 goletas, algo muy precario, era imposible oponerse a esto. Ahí surge el ingenio criollo. Uno de los hombres más importantes en el terreno militar dentro del gobierno de Rosas era su cuñado, Lucio Norberto Mansilla. Ahí Mansilla va a armar lo que puede, es decir, una cuestión de casi viveza criolla, que es colocar en la parte más angosta del Paraná, conocida como la Vuelta de Obligado, una línea de botecitos cargados de explosivos, anclados y entrelazados con cadenas. Es decir, para tratar de, obviamente, no impedir, pero retrasar el paso de la flota mientras se forman baterías en las barrancas superiores del Paraná para atacar a la flota anglo-francesa. Antes de empezar el ataque, cuando veían venir las naves, el general Mansilla lanzó esta arenga: vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo la soberanía de nuestra patria.
al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan estos miserables, aquí no lo serán. Que treme el pabellón azul y blanco y muramos todos antes de verlo bajar de donde flamea. Esto es lo que va a ocurrir en la mañana del 20 de noviembre de 1845, un combate realmente heroico, donde los argentinos tiran con lo que tienen desde ahí arriba, los barquitos van explotando, dañan algunas de las naves de la invasión, pero bueno, finalmente logran pasar los ingleses y franceses. La flota anglo-francesa logra atravesar estas baterías, no sin cierta dificultad, por la gran resistencia de los criollos en esas baterías improvisadas, con lo poco que tenían, con una goleta que estaba después de esa línea de barquitos atados, y tienen la ilusión con esos 90 buques mercantes de inundar los mercados de Corrientes, Entre Ríos y demás. ¿Qué les pasa? Las poblaciones ribereñas boicotean este intento comercial de los invasores y se tienen que volver con prácticamente toda la mercadería sin vender. Y ahí es donde entonces hay un segundo combate, el combate de Quebracho, donde son duramente atacados y finalmente deciden negociar. Ante el fin de este conflicto, con una victoria diplomática argentina realmente muy interesante, esto dijeron dos personas fundamentales de la historia argentina. Por un lado San Martín y por otro lado Juan Bautista Alberdi. Esto decía el general San Martín desde su exilio francés. Bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside la República Argentina. Nadie ignora el ascendiente que poseen las vastas campañas de Buenos Aires y al resto de las demás provincias. Aunque no dudo que en la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido que bien sea por orgullo nacional, temor o bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, lo cierto es que la totalidad se le unirá. Estoy persuadido, será muy corto el número de argentinos que quieran enrolarse con el extranjero. En conclusión, 7 o 8 mil hombres de caballería del país, 25 o 30 piezas de artillería volante, fuerza con que una gran facilidad puede mantener el general Rosas, son suficientes para tener en un cerrado bloqueo terrestre a Buenos Aires. Esto plantea San Martín en el caso que el objetivo haya sido tomar la ciudad de Buenos Aires, cosa que no fue así, sino básicamente venían a abrir el mercado y a abrir los ríos interiores, a diferencia de lo que pasó en 1806-1807 con las invasiones inglesas. Esto decía Juan Bautista Alberdi, también desde París, gran enemigo histórico de Restaurador. En el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. Aunque opuesto a Rosas, como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. No me siga tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Finalmente, el embajador norteamericano en Buenos Aires, William Harris, dijo: «Esta es la lucha entre el débil y el poderoso, y es ciertamente un espectáculo interesante, y sería divertido si no fuese, porque se perjudican los negocios de todas las naciones». Finalmente los ingleses levantan el bloqueo en 1847, los franceses hacen lo mismo con tratados comerciales. Es muy interesante la cuestión que pasa ahí porque hay un agregado muy importante y es que Inglaterra reconoce la soberanía argentina sobre la isla Martín García, ¿no? Todo esto termina siendo favorable a la Confederación, una lucha muy desigual que termina con este triunfo y por eso está muy bien que el 20 de noviembre sea el Día de la Soberanía. En los últimos años se ha trabajado bastante la memoria de la batalla de Obligado, hay un muy lindo museo, un monumento, se ha trabajado mucho con arqueología submarina, se han rescatado algunas cadenas, parte de aquellos botes memorables que frenaron de alguna manera a la flota franco-inglesa. Todo esto entonces justifica, creo yo, que el 20 de noviembre sea el Día de la Soberanía. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos la semana que viene con un nuevo estreno aquí en este canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para recibir las novedades y nos estamos viendo muy pronto. Y también pueden entrar a la tienda Nube
van a tener descuentos en cursos, en libros, cosas que seguramente les van a gustar. Nos vemos la próxima.